Voy a compartir la pantalla. ¿Ah? Pero déjeme explicar esto. ¿Ya? Porque ya empecé la grabación. Ya. Vale, entonces este es un archivo tipo prueba que ustedes van a recibir, ¿cierto? Voy a cambiar la resolución para que lo vean mejor. Creo que era eso, ¿no? Ya. Era la letra B me dijeron, ¿cierto? Ya miren, presten atención, por favor. Después lo hacen ustedes. Este archivo es tipo prueba, ¿ya? Mira. Entonces me dice las instrucciones, abrir un archivo nuevo usando la plantilla cat ISO. Fácil, ¿cierto? Usted va al AutoCAD y dice archivo nuevo y abre la plantilla cat ISO, ¿cierto? Listo. Después de eso, como yo ya sé que tengo que desactivar la grilla y activar la coordenada perpendicular ahí abajo, lo dejo listo, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Después me dice configure un nuevo estilo de texto llamado cotas. Cuando vimos la configuración de dimensiones, yo le expliqué cómo configurar los estilos de texto para las cotas. Pero en este caso me dice Arial, que en su momento era Romance, ¿cierto? Entonces, según lo que diga su prueba, usted tiene que mantener esa característica. Entonces, para configurar los textos, usted pincha acá, en esta A, ¿vale? Y por defecto está el estándar. Entonces yo voy a seleccionar un nuevo estilo que se va a llamar cotas para mis dimensiones, cotas, y voy a usar la fuente Arial, que es la que me pide acá. Si me pide otra, la cambio desde aquí, ¿cierto? Como lo hicimos en su momento. Cerrar. ¿Ya? Ahí ya tengo 5 puntos de los 50 que es la configuración. Configure las capas de trabajo según el siguiente detalle. Entonces, los layers o las capas de trabajo que se configuraban acá, yo digo nuevo layer y empiezo a copiar lo que está acá. Línea continua gruesa. Esto lo voy a agrandar acá para que ustedes lo vean mejor. Ya. Siempre para poder imprimir correctamente, tienen que asegurarse de que todo esto y los layers acá, las vistas, las nuevas vistas, estén amarillas, estén activados. ¿Verdad? Cuando usted desactiva alguno, bloquea, congela o oculta los layers. Y acá bloquea la impresión. Entonces, cuando pasan a la hoja de impresión, que son los layouts que están aquí abajo, no se van a visualizar. ¿Verdad? Vale, seguimos entonces. Línea continua gruesa, dice color amarilla. Yo voy a dejarla en negra. No lo voy a cambiar a amarillo acá, ¿cierto? Porque si lo uso en amarillo, cuando esté creando, ustedes no lo van a ver. ¿Verdad? Lo voy a dejar en negro, en white. Y el tipo de línea continua se mantiene, el espesor es 0,5. ¿Ya? Entonces acá cambio solo el espesor a 0,5. Ok. Después me dice trazos cortos. Nuevo layer. Trazos cortos. Dice que el color, el green, tampoco se me va a ver, ¿ya? Los voy a dejar igual, tal como dice, y después cuando lo esté construyendo los cambio. Green. Tipo línea, trazos en español, hidden en inglés. Entonces selecciono acá donde dice continuo. Como no está hidden, la cargo. Load, presiono H de hidden, OK. Y presiono ahí y le doy OK. Y el espesor dice que es 0,15. Cambio el espesor a 0,15. OK. ¿Ya? Siguiente, trazo largo y trazo corto para los ejes de proyección y cortes. Entonces, nuevo layer, le voy a poner trazo largo y corto. ¿Ya? No le voy a poner la explicación para qué sirve. Solo voy a dejar con trazo largo y corto, ¿ya? Que es la de simetría. Magenta, color magenta, que estaría acá. Recuerden que acá están los colores con nombres en esta regla.
¿cierto? Están los colores con nombre. Le doy OK. Busco la línea center, OK y OK. Y verifico el espesor que dice que es 0,2. OK. Después me dice que para las cotas, nuevo layer, cotas, o línea para cota, como quieran, dice que, bueno, es continua, ¿cierto? Que ahí, como le dice el sub, no se ve. Blue, azul. La línea es continua, ¿ok? Y el espesor me dice que es 0,1. No está 0,1, entonces voy a usar 0,9. ¿Ya? No me aparece 0,1, entonces voy a usar 0,9. Ok. La siguiente, para texto, símbolo, diámetro de fondo de enrosca y achurado, que sería la línea continua fina, que tiene todas esas aplicaciones. Nuevo layer, le voy a poner línea fina. Yo sé que es para todas las aplicaciones que están acá, los textos, los diámetros de fondo de la rosca, los achurados, la línea mano alzada, todo va con línea continua fina. Lo mismo lo anterior, pero cambia el color a rojo. Ok. Y esos son todos los layers que me pide esta prueba. Entonces aquí ya tendría 10 puntos más. ¿Vale? O sea, tenemos 15. Después me dice configure los siguientes estilos para dimensiones y ahí tengo 20 puntos. Cierro los layers. O sea, para configurar dimensiones presionaban la letra D, Enter, o seleccionaban acá la configuración. Si usted en la prueba, en vez de decirle que use la CAT ISO, dice use la CAT, no les va a aparecer este ISO 25, sino que le va a aparecer el estándar. Y configuran el estándar, de acuerdo a lo que diga esa prueba. ¿Ya? Entonces, pincho acá, modifico el ISO 25, de acuerdo a lo que me dice la configuración. Lo primero, antes de aplicar esa configuración, que yo les dije en clases, es que el color, el tipo de línea y el espesor debiera ser bilayer porque ya configuré un layer para cotas. Entonces selecciono aquí bilayer, 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 bilayer y bilayer. La dimensión, ¿cierto? O la línea de dimensión es la flecha, ¿vale? La flecha, que debiera ser bilayer. Y las líneas de extensión o las líneas auxiliares son las referencias que usted utiliza desde donde pincha, que utiliza el programa para poder proyectar la cota. ¿Ya? Esto que acabo de explicar está en el documento de recursos. Ya lo voy a dejar en Vilaya. ¿Ya? El texto, donde dice estándar, debiéramos trabajar con cotas, tal como dice la instrucción por acá. Para el estilo de texto, use cotas. ¿Ya? Luego, el color debiera ser en teoría bilayer, al menos que la instrucción diga lo contrario. El color del texto de la autogota debe ser white. Ah, entonces acá uso white, que para mí es black, ¿vale? Por la configuración que yo estoy usando, ¿vale? El fill color es el relleno del cuadro de texto. Ese no debieran cambiarlo, porque si usted lo imprime va a salir todo negro, un cuadrado de color negro, ¿ya? Entonces no debieran ponerle nada y bien, siempre queda en orden, ¿vale? Entonces vuelvo a las líneas. Todo bilayer, texto, cotas, black o bilayer, de acuerdo a lo que diga, el color del texto, ¿ya? Y volvemos acá a la primera configuración. Entonces, separación paralela entre cotas. La separación paralela era un offset. Como me está hablando de la cota, es el offset que está acá, desde el origen de la pieza. Ah, perdón, entre cotas se refería a este, base line. Cuando acotábamos en forma paralela, me dice que es 5 milímetros en la primera configuración, base line. Distancia de la línea de extensión auxiliar. Distancia de la línea de extensión auxiliar. Acá está. Línea de extensión. 3 milímetros. 3 milímetros. ¿Ya? Separación paralela desde el origen de la cota. Offset. Separación paralela desde el origen de la cota. Offset ORINC. Separación paralela, que es lo que significa offset, desde el origen. 1. 1.
¿vale? Después me dice tamaño de símbolos y flechas. Voy a los símbolos y flechas. Símbolos y arrow. Tamaño, arrow size, tamaño de la flecha. 3,5 milímetros. 3,5. ¿Ya? Marca del centro para arcos y círculos. Marca del centro. 0,25. 0,25. Que es la marca del centro. Para activarla, dijimos que teníamos que presionar acá y aplicar la configuración a ambos textos y líneas o flechas. ¿Ya? La opción Fit, para que todas las configuraciones o las opciones que estamos aplicando sea para ambos textos, para todos los textos y flechas. ¿Ya? Y acá desactivamos esta opción para que se vea la marca del centro. ¿Ya? Bien, seguimos acá. Tamaño del texto para la cota, 2,5. Texto. Tamaño del texto, 2,5. Se mantiene lo que está por defecto, al menos que diga lo contrario en la prueba. Tamaño del texto. ¿Ya? Separación paralela del texto. Separación paralela, offset, del texto con respecto a la línea de dimensión. Separación paralela del texto en la ubicación con respecto a la línea de dimensión, 0,5. De acuerdo a lo que dice ahí. ¿Ya? El texto de la cota es white. El estilo de la cota, de los textos cotas, acá seleccionan white. Yo como no tengo el color white, ¿cierto? Ese white para mí, ok, se me ve black porque cambié la configuración del AutoCAD para que ustedes lo vieran, pero a ustedes les va a aparecer white, no black. Cuando ustedes seleccionan acá, esa opción que dice white, les va a aparecer blanco, ¿cierto? Ya. Y finalmente, la alineación del texto de la cuota. En mi caso dice horizontal. La alineación del texto, acá el texto, alineación. Horizontal. No en la línea de dimensión ni en el ISO estándar. Fíjense cómo se ve el radio en el ISO estándar cuando lo alineo a la cuota o cuando uso la configuración horizontal. A mí me dice que horizontal, que eso ya está fuera de norma, pero a mí me dice esa configuración, entonces yo voy a mantener lo que hice la prueba para ganarme esos 20 puntos. ¿Ya? Si usted le dice acá, según ISO, selecciona el ISO estándar. O alineado con la línea de dimensión, usan ese. ¿Ya? Pero a mí me dice estándar. Y no salen más configuraciones de cuota, entonces le doy OK y cerrar. Entonces, hasta ahora tengo 20 puntos, más 15 serían 35. Solo con eso. Cree el formato carta horizontal. Como no me sé el tamaño del formato carta, cuánto mide una hoja carta, porque usamos el formato A3 nosotros y el A4, en el TP. Entonces el A4 era 210 por 297, ¿cierto? Pero el tamaño carta que está en pulgadas son 8,5 pulgadas por 11 pulgadas, ¿cierto? Entonces yo no voy a ir al AutoCAD y decir acá en Layers, ¿cierto? El tamaño de la hoja con línea continua gruesa. Voy a hacer una línea de 8,5 pulgadas por 11 pulgadas, ¿cierto? Ahí está. Línea 8,5 por 11 pulgadas, 8,5. Algo hice mal ahí, ¿cierto? ¿Lo ven o no? No se ve, ¿ya? ¿No lo ven, cierto? No, porque está amarillo, porque es la configuración que me pidió el Layers. Entonces, lo voy a cambiar el color solo para que ustedes lo vean y lo voy a dejar en white. Perdón, white. ¿Ok? Y cierro. Entonces, ¿sí? Entonces, si yo acoto acá, tengo los 8,5 y tengo los 11 pulgadas, ¿cierto? Pero esto está en pulgadas, porque estamos trabajando en milímetros. Entonces, yo puedo escalar esto con el comando escal a 25,4 y saco el tamaño real de la hoja carta que ustedes compran por ahí, 215,9 o 216 por 279,4. ¿Puedo hacer eso o puedo ir al Google y decir
tamaño de la hoja carta o dimensiones de la hoja carta en milímetros, ¿cierto? 216 por 79 o la 8,5 por 11 pulgadas. Entonces lo dibujan de 216 por 79 o hacen eso. ¿Ya? A mí me faltó una décima ahí porque lo hice exacto en pulgadas. Y acá, 279,4, acá dice que es 279, ¿cierto? Como ustedes quieran. Ahí esa décima, el tamaño de la hoja de papel que usted ve físicamente, no la diferencia de esa décima, ¿cierto? Si lo miden con una regla, por ejemplo. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto y voy a hacer mi hoja. Según mi prueba, me dice que tiene que ser horizontal. Yo la acabo de dibujar vertical. Entonces voy a mantener este tamaño, ¿cierto? Línea hacia el lado, la dimensión mayor, 279, que puede ser 280 si quieren, ¿verdad? Lo mismo, 279 por 216. Entonces, acabo de crear el formato horizontal o el tamaño del papel, ¿no? El margen interior siempre, ¿cierto? Es 20 o 25 milímetros por 10. Entonces yo podría hacer un offset a 10, de aquí para allá, de aquí para acá, de aquí para allá, y el desde arriba lo voy a hacer a 25, de aquí para acá. ¿Por qué lo dejé arriba el margen? Porque esa es la zona que se archiva. Ya que ustedes lo hicieron de 10 por 10 por 20 o por 25 en el formato A4, en el TP número 2. TP número 1 y TP número 2. ¿Ah? Porque le estoy dando el margen interior para archivar el plano. Es como cuando usted corchetea, ¿cierto? Que queda atrapado en una esquina el plano, o sea, las hojas que corchetea y esa parte no se ve. Entonces yo dejo este espacio para poder archivar el plano, que tiene que ver con la normativa. ¿Ya? ¿Vale? Voy a cerrar ahí y voy a volver acá. Debe completar con sus datos personales. Ah, mira, también me dice que haga el vertical, ¿cierto? Ahí está. Entonces, tomo esto que está acá, lo voy a copiar hacia el lado y como ya está hecho, solo lo voy a rotar a 90 grados. Y ahí tengo el vertical, ¿vale? Después me dice, debe completar sus datos personales, el rótulo y considerar una altura de texto de 2,5 milímetros, el rótulo que está acá. Es un rótulo chiquitito, a diferencia del que estaba en el TP que era más grande, pero prácticamente es lo mismo. Entonces, no me dice la distancia horizontal, porque yo tengo que sacarla por construcción acá, porque aquí va a ir el rótulo, ¿cierto? Entonces, si yo mido esto, de aquí a acá, mide 181. Si yo lo hubiera dejado en 20 esto, esa distancia sería 186, ¿vale? Esa distancia interior. Entonces voy a tomar esta misma línea, copiar hacia abajo, ¿ya? De 181 o 180, como decía el formato A4, ¿se acuerdan? Que el formato A4 es menos ancho que la carta. El formato era 297 por 210, ¿cierto? Y este es de 2, me equivoqué, es de 216. Entonces tiene 6 milímetros más que el formato A4, 210. Si su prueba dice haga el formato A4, hace el formato A4. Si dice hace el formato A3, hace el formato A3. ¿Ya? Y les va a dar las dimensiones. ¿Vale? O las buscan. Entonces tengo esa línea de 181, hago otra línea de 20, línea 20 por 181 por 20. Y esta línea que está acá, la copio o aplico offset a 10, que es la cota que está ahí.
¿sí? Después tengo estas tres líneas que no están con cota, voy a suponer que son simétricas. Entonces, voy a hacer la calculadora, 181 dividido por 3, 60,33. Voy a considerar solo 60. Offset a 60, de aquí para allá, de aquí para acá. Entonces, de aquí a acá tengo 60, de aquí a acá tengo 60, el total es 181, y si hubiera tenido 180 en el formato A4, eso sería 60 igual. Pero como no es el caso, me va a quedar de 61, ¿cierto? Porque es 1 milímetro más grande con respecto al formato A4 porque este es una carta. Sigo revisando las cotas, tengo los 20 y tengo los 10. ¿Ya? Vale, voy a borrar las cotas porque no las necesito por ahora. Luego, si ustedes recuerdan el documento recurso, cuando hacíamos el texto single line, yo tenía que seleccionar un punto, doy la altura, el ángulo de rotación y empiezo a escribir, ¿cierto? Como lo hicimos en su momento el rótulo del TP número 1. Después esto lo muevo hacia abajo, 2,5 más 2 sería 4,5. Y hacia el lado, 2. De esa forma lo hicimos. Consideramos que la distancia de aquí a acá era 2 y de aquí a acá era 2. Y por eso es que lo movía a 4,5, porque estaba en esta referencia. Lo moví hacia abajo 4,5 y hacia el lado 2. ¿Ya? Pero también usted podría haberlo hecho con múltiple line text. Y aquí es un cuadro de texto. Selecciono acá, pincho de aquí hasta acá y comienzo a escribir. Ahí le doy cerrar y me queda ahí. Y tendría que moverlo. Al menos que dentro de la configuración yo justifique en el centro, justifique arriba pero en el centro, hacia la izquierda, o use esta configuración desde acá. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, ahí lo más adecuado es usar single line text y moverlo a 4,5 hacia abajo y a 2 hacia la derecha, para que quede ahí la palabra alumno. Entonces selecciono acá, pincho acá, doy la altura que es 2,5 y 0 y escribo alumno. Enter, enter y salgo de la opción. Lo tomo y lo muevo a 2 milímetros hacia allá, que es lo que decía el documento recurso, y a 4,5 hacia abajo para considerar los 2,5 de la altura del texto más los 2 que tiene que estar desde arriba hacia abajo. La distancia de aquí hasta aquí, 2,5. ¿Ya? 2, perdón. Como ya tengo creado el primero, voy a copiar esto hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá y hacia acá. Con el comando copiar, tomando como referencia este vértice. Este vértice, ¿ya? Ese. ¿Ok? Ya. Después digo, ah, mira, este es lámina, que es como decir el número de hoja. Lámina. En este caso, plano 1 de 1 o lámina 1 de 1. Maestro o docente, como quieran. Semestre. Semestre 1. Especialidad. Mantenimiento industrial. O mecatrónica, si hay alguien de mecatrónica. Y acá fecha. Listo, está creado el rótulo. Todos los textos y las líneas, ¿cierto? Debieran ser con el layer de línea fina. Y solo el borde exterior es con línea continua gruesa. ¿Vale? Ya, aquí usted completa sus datos. Juanito Pérez,
maestro Domingo Vázquez, especialidad mecánica o mecatrónica o mantenimiento industrial. La fecha de hoy, 7 de julio del 2026, semestre número 1 y lámina 1 de 1, por ejemplo. Si es un puro plano. ¿Ya? Hacen 2 clics y van completando. Juanito Pérez, maestro Domingo Vázquez, en mi caso, semestre puede ser primero o número 1, como quieran, lámina o hoja, 1 de 1, o lo escriben 1 de 1, especialidad, la mejor del mundo, mantenimiento industrial, y ahí no me cabe, entonces lo voy a hacer así. Voy a tomar esto, lo voy a copiar hacia abajo. 2,5 más 2 serían 4,5. O a 4 nomás. ¿Ya? Lo copié en vez de mover. Y aquí escribo mantenimiento industrial. ¿Cierto? Si usted dice, yo quiero que me quede más centrado, lo muevo y lo dejo más centrado. ¿Ya? Fecha, 07 de julio del 2026. ¿Ya? Estaría listo el rótulo. Ahora habría que copiar con CP desde esta esquina o vértice hasta el vértice del área interior. Y en este caso, el vértice del área interior. ¿Ya? Y ahí le quedan sus dos formatos. Entonces tengo los dos formatos y tengo el cuadro del rótulo. De acuerdo a lo que dice aquí. Creo un formato horizontal vertical con el siguiente cuadro de títulos, que es este que está acá. Cuadro de título o rótulo. ¿Ya? Después vienen los 50 puntos restantes. Desarrollen el AutoCAD las capas de trabajo, rótulo, ¿cierto? Formato y dimensiones del ítem anterior para generar el plano PDF de este dibujo. O sea, tengo que dibujar esta placa usando los layers y las cotas. ¿Ya? Entonces, el largo total dice que es 269 por 158. Comenzamos con las dimensiones exteriores, tal como se explicó en algún momento. Entonces, voy a los layers, línea continua gruesa, perfecto. Selecciono línea, voy a hacerlo por acá. Dice que horizontalmente 269 y verticalmente 185. 185. Hago entonces mi rectángulo. Después necesito crear los círculos. Si miro estas rocas que están acá, estas chiquititas, que son igual que esta, acá no están acotadas. Y en la vista inferior parece que tampoco, ¿no? Esta. Ya. Yo voy a decir que son M8 porque este 10 es un poquito más grande que ese. ¿Vale? M8. Entonces, la referencia de estas dos está a 50. Tomo esta línea y la copio a 50. Después de eso, la distancia desde esta esquina hasta acá sería 93, al sumar estos dos, ¿no? Copio de aquí para allá a 93. La siguiente dice 55 más 29, sería 84. ¿Sí? ¿Está bien o no? Entonces, copio esta línea de aquí para acá a 84. Automáticamente, ¿cierto? Queda con línea continua gruesa, pero debiera ser con simetría.
trazo largo y trazo corto, porque son las intersecciones de estas roscas. Entonces voy a hacer un círculo acá, en la intersección, de diámetro 8, y otro de diámetro 6.5, que es lo que corresponde a la rosca. El diámetro del agujero de la rosca. Perímetro. Voy a recortar con trim las 3/4 partes de esta perforación. Y luego las voy a copiar hacia arriba si es que es la misma referencia. Entonces voy a tomar esta línea y las voy a copiar hacia arriba a 134. Entonces en esa intersección, que es 134 desde la base, están estas perforaciones. Y están a la misma referencia porque tienen la simetría ahí. Entonces, copiar de aquí a aquí. O de intersección a intersección. ¿Ya? El diámetro de fondo de la rosca, de acuerdo a la instrucción que estaba en el layers, el diámetro de fondo de la rosca debía ser con continua fina, ¿no? Entonces voy al layers y lo cambio acá a fina. ¿Ya? Aquí pasó, no me lo cambió. Y el agujero debía ser con línea continua grueso. Ya. Tengo listo eso. Ahora voy a crear estos círculos que están acá. Todos están a 59 de altura. Entonces tomo esta línea, la copio hacia arriba a 59. Con respecto a esa perforación, hacia la derecha, 25 y después 44. Con respecto a esta perforación, 25 y después 44, según lo que dice la cota. ¿Vale? Después, desde la misma perforación hacia la izquierda, 29. Desde la misma perforación hacia la izquierda, 29. Y tengo esa circunferencia. ¿Ya? Acá, 55. Desde el borde, de aquí para acá, a 55. ¿Ya? Entonces, esta línea y estas que están acá, donde se intersectan, que sería aquí, aquí, aquí y aquí, debo hacer los círculos. El primero, que está acotado acá, dice que es 10. Entonces, círculo en esa intersección de diámetro 10. Los siguientes, no sé si son a 10. Miro arriba, dice que es 11 y 21. ¿Ya? 11 y 21, que es el corte que está ahí. Entonces, círculo en la intersección, diámetro 11 y diámetro 21. Los voy a copiar desde el centro a la intersección, acá y acá. ¿Vale? En base a estos circulitos que están acá, para no tener tanta línea hacia arriba, podría recortar ahí. ¿Ya? Y así no me confundo. O si no me complica, los dejo momentáneamente. ¿Ya? Ya. Entonces tengo todas las perforaciones de la zona inferior. ¿Ya? Voy a mirar hacia arriba. Esta llega solo hasta ahí. Esta llega solo hasta ahí y esta llega solo hasta ahí. Entonces, estas tres perforaciones
las voy a usar como referencia para recortar la simetría que sobresale hacia arriba. ¿Ya? Luego de eso, miro esta otra perforación, la tomo y recorto esa línea, porque hacia arriba no hay ninguna que use la misma geometría. ¿Ya? Bien. Después dibujo una, dos, tres, las cuatro perforaciones que están arriba, ¿cierto? Voy a recortar ahí para no confundirme. ¿Ya? Y voy a construir lo que está acá. Entonces la chiquitita ya la tenemos. Me falta esta que está acá, que es 126, la cota. Entonces, tomo esta línea de abajo y la copio hacia arriba a 126. ¿Vale? Luego, copio acá, mira, 24, 44, copiar, 24, y de aquí para allá, 44. ¿Sí? Luego la que sigue, que es esa, 25 más 29 serían 54. Copiar a 54. Que sería lo mismo que haber copiado esta de aquí para allá, ¿cierto? A los 29. Después, esa está a 55 desde esta orilla. Entonces, tomo esta y la copio a 55 hacia allá. Entonces, en todas estas intersecciones de estas líneas negras, están los centros de esta circunferencia. Como esas dimensiones ya está listo, voy a tomar estas dos con el comando CP, o copiar desde el centro, voy a copiar en esa intersección y luego en esta intersección. ¿Ya? Ahí creo que también, pero la de afuera no aparece, ¿cierto? Entonces la borro, la de 21. ¿Ya? Y me faltaría la de 10, que es para un pasador. Círculo, diámetro 10. Entonces ahora copio las propiedades para obtener la simetría. ¿Ya? Voy a extender ahora, que ya está todo hecho, ¿cierto? Voy a extender ahí lo que había borrado. Ahí. Y esa, ahí, ahí, ahí. Bien. ¿Por qué creen que la extendí? No es para sacar las cotas, sino que porque los ejes tienen que sobresalir un poco del dibujo. Entonces, voy a hacer un offset a 5 para acá, para acá, para acá, para acá, como referencia para dejar solo los ejes de simetría. Después voy a borrar estos círculos que estoy haciendo. Podría haber sido un offset de 3 también. Entonces ahora, con respecto a todos estos círculos que yo acabo de crear, corto con trim, por ejemplo ahí, acá, acá, ahí, ahí. Y luego borro los círculos anteriores.
Esta no la borré. Lo mismo acá. Estas referencias las uso para cortar solo los ejes de simetría, ¿ya? Y borro la referencia esa. Ahí me pide ese círculo, entonces voy a copiar esta línea, CP. Esa línea me la había eliminado de acá. Ahí. Entonces, si se fijan, la simetría no se ve como simetría, se ve como línea continua fina, por el tamaño de esta. Entonces, yo voy a seleccionar así, control 1, el line type scale, que era esta, line type scale, lo voy a reducir a 0.3. Voy a ver si se me visualiza. Algo se me empezó a visualizar, a 0.1 o 0.2. Entonces ahora, esta simetría, ¿se ven como simetría? ¿Ya? Bueno, entonces estaría lista la placa. Ahora habría que hacer la vista inferior y acotar. Entonces, para usar la misma referencia, tomo esta línea hacia abajo, voy a decir, le voy a hacer a 40 y luego la voy a copiar a 20. 20. Porque esta línea es la misma que esa. Cierro acá y lo que está representado acá es la proyección del corte. Entonces digo, eso que está acá, está ahí, después ahí la que estaba esa, después la rosca. Entonces esa sí tenía círculo, no apareció en el dibujo, no. ¿Ya? Esa, después esa hasta acá, después la rosca y finalmente el pasador que está ahí. ¿Ya? Me faltó ese círculo, que no lo hice arriba, al centro. Entonces, como no está acotada esa línea, ni acá ni arriba, voy a suponer que está en el centro. Y la otra dice que es 92. Entonces, copiar hacia arriba a 92. Y ahí hago el círculo en la intersección. Ahí. Diámetro 25. Y esto que está acá debiera ser con simetría. ¿Ya? Entonces, tomo el comando Xline desde los cuadrantes, cuadrante, y, y desde el centro creo una línea infinita de construcción. ¿Ya? Tomando la primera perforación. ¿Ya? Entonces ahora miro la altura y dice que esto es 9.
Entonces, en base a estas dos líneas, con el comando trim, recorto ahí y recorto ahí. Recorté la línea de construcción. Ahora, recorto acá. Y hago esa figura que está ahí. Como la línea de simetría tiene que sobresalir un poco, la voy a mover a 5 desde el cuadrado ese, pincho en el cuadrado y la muevo a 5 hacia arriba y hacia abajo. Entonces esto que está acá, lo copio hacia el lado, de aquí a acá y acá. ¿Vale? Este círculo, que no aparece en el dibujo, pero está en el corte, lo voy a construir ahí. ¿Ya? Y la simetría también la copio desde centro a centro. ¿Ya? Bien. Ahora me aparecen las dos roscas, que son estas dos roscas que están acá. ¿Ya? O las dos roscas que están arriba. Como están en la misma referencia, lo mismo. X-line, del cuadrante para acá, de ahí, y la línea de centro. Entonces, en base a estas dos líneas, con trim, recorto ahí, y tengo esa construcción. ¿Ya? La línea de simetría la voy a copiar desde esta intersección a esa intersección. Voy a borrar eso que está ahí, ¿cierto? Y los diámetros de fondo de la rosca debería haber sido con línea continua fina. Entonces selecciono línea continua fina. Tomo esto que está creado con el comando cp, lo debo mover desde este centro a este centro para que se me copie hacia allá. ¿Ya? Y luego me faltaría esa figura que aparentemente es este pasador que está acá. X-line, de aquí a acá. Y luego con trim recorto ahí. La simetría desde acá hasta acá. Ahí estaría la placa. Después, con línea fina, achuro, acá, 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 acá y acá, con el patrón ANSI 31. Y luego, con cotas, debo acotar el dibujo. De aquí a acá, no seleccioné cota. De aquí a acá, de aquí a acá. Entonces, como esta está en horizontal, la puedo dejar en medio o la puedo mover ahí. Se me ve de esa forma por la configuración que me decía el AutoCAD, ¿cierto? Por eso no se me ve como el plano, por la configuración que hicimos anteriormente. ¿Ya? Bien. Lo que sí tenemos que recordar es que la cota de aquí hasta allá debiera estar la primera a 10 milímetros y la siguiente de aquí hasta allá debiera estar a 7. ¿Ya? Después ustedes ahí ordenan el texto para que se vea de forma adecuada. Voy a dejarla ahí, por ejemplo. ¿Ya? Bien. Los diámetros de aquí a allá. Recordar que separado a 10, aquí a acá. Bien. Para hacer el símbolo de diámetro, dos clics, por ciento C,
dos clics al texto. Al principio se escribe por ciento y letra C. Listo. Ya. Después, las otras cotas. Entonces voy a crear la primera, de aquí hasta acá. La voy a proyectar ahí, 59. No, la primera era 50, ¿cierto? Entonces, la voy a mover a esa simetría. Como la cota no debe atravesarse por el dibujo, la voy a trasladar perpendicularmente hasta ahí. ¿Ya? 50. Entonces, a partir de esta cota, yo debiera sacar todo eso paralelamente en función de lo que configuré para la distancia paralela. Entonces, la anotate, selecciono aquí base line, utiliza esa misma cota como referencia y voy construyendo, ¿cierto?, mis cotas de acuerdo al dibujo. Quedan de esa forma porque nosotros lo configuramos el texto de acuerdo a lo que decía. Yo podía usar el ISO estándar, ¿ok? Y van a quedar así. Pero mi configuración era esa, horizontal. ¿Ya? Para acá al lado, lo mismo, ¿cierto? Recordar que las cotas no pueden atravesar el dibujo, entonces las traslado hacia acá y podría extender el eje hacia el borde exterior para que se concentre con la cota o dejarlo así. Después la de abajo, la primera 55, ¿cierto? De aquí a acá o de ahí a acá, 55. Entonces la dejamos perpendicularmente acá y luego la desplazo a 10 para que quede ordenada, para que el eje o la cota no atraviese la pieza, la traslado hacia acá. Y como esta sería mi primera cota, en vez de usar base line, uso continua, tal como muestra el dibujo. Entonces selecciono continua, voy intersectando en toda la simetría. Esa creo que no estaba cota ahí, ¿cierto? Salta al tiro la otra. Ahí, ahí, ahí y ahí. Y luego la última acá. 24. Después acoto el total acá, de este borde a este borde. Están los 269. La tiro perpendicularmente acá y luego la muevo a 7. ¿Ya? Todas estas líneas que están acá debieran proyectarse a la intersección para que no atraviesen el dibujo, porque si no el dibujo se ve desordenado. Y debiera ser lo más simple posible de acuerdo a lo que dice la norma. Lo más ordenado y simple posible. ¿Ya? Entonces, para que no se pierda esa referencia, usted puede extender el eje de simetría, si es que quiere. ¿Ya? O sea, la norma dice que sí, pero ahí, y acá yo no lo voy a hacer para que no se me desordene el dibujo, solo extendí esa y esa. ¿Ya? Vale. Ahora, lo otro que dice la norma es que las cuotas debieran ser a la derecha, en el plano hasta la izquierda. ¿Vale? Pero dejémoslo así. Ya estando acotado, me voy a saltar esos diámetros porque lo acoté abajo, solo voy a acotar ese, diámetro 10, que es el pasador. Diámetro 10, queda de esa forma por la configuración que aplicamos. Y para crear la tolerancia, voy a crear un texto acá, acá. En vez de 2,5 voy a decir que la altura es de 1, el ángulo es 0, y voy a escribir más 0,018 más 0,00. Creo que esa es la tolerancia que tiene. Y escape. Y luego la voy a mover hacia arriba.
Ahí. Si usted lo quiere dejar rotado como está ahí, lo toma y lo rota, por ejemplo, entre este punto y ese punto. Y le queda la inclinación que muestra en función de la cota. Pero yo lo voy a dejar en horizontal porque mi cota está horizontal de acuerdo a lo que sea mi configuración. ¿Ya? Vale. Entonces, se aplicó las capas de acuerdo al tipo de dibujo, siempre en línea continua gruesa, excepto el achurado, las cotas, la simetría y las aristas ocultas. Acotado a normalizar, similar al ejemplo, se acotó normalizado similar al ejemplo, dibujo que cumple con dimensiones de geometría, cumple con dimensiones, y ahora me falta imprimir el plano en PDF y adjuntarle archivos de WG y PDF. Entonces, yo voy a guardar esto, archivo, la roja, guardar como, lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner archivo prueba. Entonces, cuando voy al escritorio, ahí está mi archivo prueba, ¿cierto? Que se ve como DWG, ¿ya? El tipo de dibujo. Si veo aquí en detalles, archivo de DWG. Si yo hago otra cosa y vuelvo a guardar, se me crea un archivo temporal, que es .back. Ese archivo no se envía, ni se guarda, ni se sube nada, porque es un archivo temporal y no lo van a poder abrir en otro computador. Siempre se guarda el archivo DWG. Es el que se envía o que se guarda para que ustedes puedan abrirlo. Entonces ya guardé mi archivo DWG, pero me falta, ¿cierto? El PDF. Y que tiene que ser un plano impreso en formato PDF de acuerdo a la configuración usada, que es lo que le expliqué la semana pasada. Entonces, en el layout, yo debo llevar este formato. Lo voy a copiar con Control más C. Voy a ir al layout. Lo voy a pegar por acá, ahí, o si quiere lo pego aquí encima. Y esta área que me permite acceder al model para visualizar mi dibujo, la voy a trasladar, mover de esta esquina a la esquina interior que es la imprimible y de esta esquina hasta ahí. Ese es mi área imprimible. Después, si quiero, tomo esto y lo muevo para allá, o lo muevo para acá, o lo dejo donde estaba y configuro la impresión. Para configurar la impresión, antes voy a ubicar bien el dibujo en el centro, pero voy a seleccionar una escala normalizada. Por ejemplo, la 1:1 es más grande el dibujo que la hoja. Entonces tengo que usar una escala de reducción acá, 1:2. Listo. ¿Ya? Y ahora que ya está configurado mi dibujo dentro del espacio indicado, control P, selecciono la impresora, DWG a PDF, selecciono el tamaño del papel que debiera ser letter o carta. Si no me aparece, uso el de 8,5 por 11 pulgadas. No sé cuál de los dos es. Este debiera ser el horizontal, creo. Ese es el horizontal. Si no me aparece letter, porque el nombre del papel va a cambiar de acuerdo al tipo de impresora que seleccione. ¿Ya? Entonces yo sé que eran 11 pulgadas por 8,5. El área de impresión, el del layout, era el blanco que estaba por defecto. Pero como yo creé un formato, tengo que seleccionar con ventana una nueva área. Pincho en Windows y pincho en el área interior solamente, acá, el área interior. ¿Ya? Aplicar, voy a poner escape, y se me centró mi dibujo en el área imprimible. Entonces ahora reviso DWG a PDF, tamaño del papel, que en este caso es carta, hice la área de impresión que es Windows, podría centrar el dibujo al centro o dejarlo por defecto como estaba en 00. El tamaño del papel 1:1, se excede 1:2, ¿cierto? O lo escalo directamente acá, ¿ya? Aplicar, y el tipo de lápiz monocromático para que todos los layers que estaban con colores, ¿cierto? Se vean en blanco y negro y no así. Entonces selecciono monocromático, aplicar y OK.
Y en el escritorio guardo el dibujo PDF, ¿cierto? Que se me abre a continuación. Y este es el archivo PDF que ustedes deberán subir, de acuerdo a esa configuración que pide. ¿Ya? ¿Vale? Faltó acotar eso. Aquí yo puedo visualizar si hay errores. Por ejemplo, la rosca se ve la gruesa y la fina de esa manera. Entonces yo podría ir al model y dejar, copiar propiedades, dejar todo fino para que se visualicen. Para que se visualice que una rosca, lo mismo que acá. Porque como la otra es muy gruesa, ¿cierto? La opaca. Entonces, control P, ya está todo configurado, solo le doy OK, voy a ponerle así, y ahí no se opaca tanto. ¿Ya? Aunque estaba bien porque el agujero debería ser con continuo grueso. ¿Ya? ¿Sí? Y ahí estaría el dibujo de Juanito Pérez. ¿Ya? Vale, vamos a parar el video.